Buenos días, esta es nuestra introducción al tema de pulsioximetría, que es el monitoreo de la saturación de oxígeno para nuestro curso de bioinstrumentación 2 o equipos biomédicos. La pulsioximetría es un método no invasivo para determinar cuánto oxígeno hay en la sangre. Este cálculo del oxígeno se hace de una manera indirecta realmente. Lo que se hace es medir por un criterio de absorción de una cantidad de luz en ciertas frecuencias, cuánta hemoglobina oxigenada y desoxigenada hay. Esa relación entre la cantidad de hemoglobina oxigenada y desoxigenada nos permite calcular lo que llamamos saturación de oxígeno, que está ligado proporcionalmente con la concentración de oxígeno en la sangre. Estos equipos además permiten medir la frecuencia cardíaca y son muy utilizados tanto en el hospital como en el hogar. Están en todos los monitores de signos vitales, en todas las áreas del hospital, y en el hogar los podemos encontrar en diferentes equipos. Los podemos encontrar en celulares, en manillas de las que se utilizan para medir el desempeño durante el ejercicio, y varios equipos así por el estilo, bastante comunes. A nivel del paciente, básicamente la pulsioximetría lo que busca es determinar una relación entre hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Esto nos va a permitir entonces medir de alguna manera la concentración de oxígeno en la sangre, y esa concentración de oxígeno en la sangre y esa cantidad de hemoglobina depende de varios factores. Por un lado están los factores relacionados con la parte pulmonar. Problemas en los pulmones pueden llevar a que haya una inadecuada eh, absorción de oxígeno entre la sangre, a que haya un inadecuado intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. También puede existir problemas en la sangre como anemias, y entonces eso hace que no haya una suficiente cantidad de glóbulos rojos, de eritrocitos, y eso también afecta el transporte del oxígeno, ya que la hemoglobina se lleva en los eritrocitos, y si no hay suficiente hemoglobina, si no hay suficiente eritrocitos, el oxígeno no podrá ser transportado adecuadamente. El tercer factor que influye sobre esa medida que vamos a observar en el pulsioxímetro es el corazón, porque si hay problemas en algunas partes del corazón, especialmente en válvulas del corazón, puede ocurrir que la sangre arterial, que es la sangre que va oxigenada, y la sangre venosa, que es la que retorna al corazón luego de que ya ha pasado el oxígeno a todos los diferentes órganos del cuerpo, pues se mezclen en alguna de estas válvulas. Y si eso sucede, entonces la mezcla de sangre arterial con venosa daría lugar a que haya poco oxígeno disponible cuando la sangre vuelve pues, a circular por el sistema arterial. En sí, lo que sucede es que dentro del glóbulo rojo están las moléculas de hemoglobina, y a cada una de las moléculas pues, se fijan átomos de oxígeno. Si hay una cantidad de moléculas de hemoglobina, ¿cierto? Y esas moléculas pueden ser hemoglobina reducida, hemoglobina oxigenada, u otros dos tipos también bueno, de hecho hay más, que se conocen como carboxihemoglobina, methemoglobina. Pero en general lo que sucede es que los otros tipos de hemoglobina solamente ocupan menos del 1% del porcentaje total. Entonces podemos asumir que el 100% prácticamente de la hemoglobina total está constituida por la hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Entonces, calculamos la saturación de oxígeno como el total de hemoglobina oxigenada sobre la suma de la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. Esto da lugar a que podamos calcular un porcentaje en el que pues si no hay nada de hemoglobina oxigenada pues será 0%, si la mitad de la hemoglobina está oxigenada será 50%, si hay más pues 75%, y finalmente si toda la hemoglobina que vemos está oxigenada pues hay un 100% de saturación de oxígeno. El personal de salud va a tener esto en cuenta a través de esta relación que hay entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno. Como sabemos, la presión parcial de oxígeno es directamente proporcional con la concentración de oxígeno. Entonces, mientras que la saturación de oxígeno pues no tiene una relación, es proporcional, es directamente proporcional, pero no es una relación lineal, ¿vale? Entonces,
De todas maneras, es un excelente indicador y de acuerdo a esto, pues entonces el personal de salud tomará decisiones como que pues si la persona está por encima del 95% en saturación de oxígeno, está bien. Si está entre el 95 y 90, pues ya puede ser que haya problemas, puede ser que haya algún problema en el paciente pues a nivel ya sea sanguíneo, de corazón o de respiración, pero igual de todas maneras en este rango todavía podría darse que hubiera simplemente errores de medición. Digamos que a veces puede a uno darle 93%, 94% por un error en la forma en que está puesto el sensor, o por algún fallo del sensor y cosas así por el estilo. Así que aquí se recomienda ya hacer tratamiento y monitorización porque pues parece que está sucediendo algo raro, pero aquí todavía digamos es bastante posible que haya algún otro error que sea más fácil de dilucidar. Por debajo del 90% es bastante complicado, se recomienda ya que se le haga oxigenoterapia al paciente porque ya se supone que es un enfermo grave. Y por debajo del 80% pues se recomienda ventilación mecánica. Como podemos ver entonces el rango en que realmente uno está bien de saturación es solamente 5%, es solamente por encima del 95%. Todo lo demás va a indicar que hay algún tipo de problema, ya sea en el sensor o un problema grave en la persona. Muchos son los problemas de salud que pueden dar lugar a mediciones bajas de saturación de oxígeno. Uno es pues problemas pulmonares, por ejemplo, que haya poca compliance en los pulmones, entonces estos no sean capaces de expandirse lo suficiente y de retener suficiente aire, que no haya una buena difusión en los alveolos desde el aire de los pulmones hacia la sangre, que haya obstrucciones en las vías aéreas, que haya aumento en la resistencia de las vías aéreas, que haya debilidad en el diafragma o en los músculos de la caja torácica para que no permitan hacer una buena ventilación. Entonces hasta ahora son problemas pues de los pulmones, ¿no? Pero también hay problemas como este, que es un problema cardíaco, que es lo que hablábamos ahora, que si hay un mal cerrado en alguna de las válvulas del corazón, puede ocurrir una mezcla de la sangre venosa y arterial, y entonces eso llevaría a que hubiera menos oxígeno en la sangre arterial. También hay problemas relacionados con la anemia, y bueno, hipoventilación y otros. El equipo puede venir en diferentes presentaciones. Por ejemplo, en el hogar vamos a ver muy comúnmente teléfonos celulares que hoy en día incluyen la función de medición de pulsioximetría. También veremos estas pulseras que pueden ser utilizadas para hacer ejercicio y estar midiendo la frecuencia cardíaca y también la saturación de oxígeno. Eh, y también veremos unos pulsioxímetros pequeños que se utilizan en el dedo, son muy similares a los pulsioxímetros del hospital, solo que tienen la pantalla integrada en ellos. Ya en el contexto hospitalario, pues veremos diferentes puntos en donde se puede colocar el sensor de oxígeno. En los niños, generalmente en los bebés, se pone en el pie o se pone en la muñeca, pues porque los brazos y los dedos son muy pequeños y la muñeca y los bracitos y los piecitos también son muy pequeños, entonces es más fácil hacer la medición en esos puntos que tratar de medir en el dedo. No se podría medir en el dedo. Mientras que en los pacientes adultos sí se utilizan mediciones en el dedo, simplemente se pone un sensor en el dedo y esa medición pues llega al equipo de pulsioximetría. También se puede hacer mediciones en la frente y aquí pues la diferencia es que mientras este del pie y este de la muñeca y este del dedo funcionan midiendo la absorción de la luz que atraviesa todo el pedazo de piel, el tejido, o los tejidos que hay ahí en el medio. En otros casos, como el de la pulsera, el celular o la frente, realmente lo que se mide es la luz que se refleja al interior del tejido. Y bueno, aquí podemos ver el pulsioxímetro en el cual se observa la onda de fotopletismografía, que es uno de los componentes de la pulsioximetría, y la saturación de oxígeno, que está aquí, 98. Continuamos por acá.
Entonces lo que tenemos en el pulsioxímetro es dos fuentes de luz, una roja y otra infrarroja, que están continuamente intercambiándose, switchándose una con la otra. Entonces se produce una sola señal que lleva los dos pulsos, pulso rojo, pulso infrarrojo, y esa señal atraviesa la piel, ya sea que la atraviese completamente o que se refleje, y llega a un fotodiodo, que es donde es, digamos, capturada para ser convertida en la señal de corriente y de voltaje que después mediremos. Luego esta señal del fotodiodo pasa por una etapa de amplificación y cancelación de la señal de la luz del ambiente. Y como esta señal viene unida, luego debe pasar por una parte en donde se separa la señal y se divide entre roja e infrarroja. De ahí pasa a ser digitalizada y luego en la digitalización se hacen ciertos cálculos para poder determinar la saturación de oxígeno. Entonces, en la parte del sensor vamos a ver unos LEDs que atraviesan el dedo o el otro pedazo del cuerpo que se esté midiendo y llegan a un fotodiodo. Como vemos hay dos LEDs y un solo fotodiodo. También se puede hacer por reflexión, entonces también sigue habiendo dos LEDs y un solo fotodiodo, pero aquí lo que sucede es que la luz se refleja en el hueso. Entonces, pues igual hay sensores que ya tienen incluidos estos dos LEDs y lo que vemos es que ellos van a tener una, pues, una longitud de onda característica en la cual la intensidad de la luz que emiten va a ser mayor. Dependiendo del fabricante y el tipo de LED y otros factores, ese pico de intensidad para la longitud de onda pues va a estar ubicado en diferentes puntos, pero pues es importante obviamente que el sensor esté calibrado para ese pico que se va a manejar. Se van a producir entonces dos picos de intensidad, un pico para el LED rojo y un pico para el LED infrarrojo. Podemos volver antes de mirar esto y miramos el fotodiodo. A diferencia del LED, pues el fotodiodo solamente es uno, entonces tiene que tener una buena respuesta para unas longitudes de onda que cubran tanto la parte alrededor de 600 nanómetros, que es la parte del rojo, como la parte del infrarrojo, que está alrededor de 900 nanómetros. Entonces, en ese solo fotodiodo se van a capturar las dos señales que vienen de ambos LEDs. Y ahora sí, para volver a esta imagen que estaba antes, pues hay sensores que ya traen integrados el fotodiodo y los LEDs en uno solo y se pueden conseguir pues en un solo paquetico para poder ya implementarlo en nuestros experimentos. Y otra forma común de implementar el pulsioxímetro en nuestros experimentos es adquirir sensores como este, por ejemplo, de Nelcor, en el que tenemos ya todo el sensor implementado con el LED, el fotodiodo y pues todas las conexiones internas hacia un conector DB9 que es fácil de configurar para poder sacar de ahí nuestra señal. En la parte de acondicionamiento tenemos que es importante convertir la corriente que viene del fotodiodo, ya que el fotodiodo recibe la luz y la convierte en corriente. Entonces convertiremos esta corriente en voltaje a través de un amplificador de transimpedancia, del cual puede haber varias configuraciones. Y además debe haber un circuito de supresión de la luz ambiental, y esta luz ambiental pues lo que vemos es que va a estar impactando la señal siempre sobre el fotodiodo, ya sea que estén activados los dos LEDs rojo e infrarrojo o rojo infrarrojo, siempre va a haber una pequeña cantidad de luz ambiental que va a incidir en la señal y eso va a generar un offset. Entonces este offset tiene que ser corregido y por lo tanto pues debe implementarse este circuito. Después de toda la parte aquí de separación de las señales y de digitalización, llegamos a el punto donde ya vamos a hacer el cálculo de la saturación de oxígeno. Entonces vamos a encontrar la onda fotopletismográfica, que está relacionada directamente con la onda de presión arterial y con la onda de la electrocardiografía. Entonces podemos ver que corresponde a cada uno de los latidos del ECG estos pulsos que aparecen. Esta fotopletismografía se obtienen dos realmente de ellas. Se obtiene una fotopletismografía para el rojo y para el infrarrojo, aunque en el monitor solamente visualizamos una de ellas. Siempre se visualiza solamente una, pero internamente hay dos. Estas dos tienen pues un pico de frecuencia más o menos alrededor de 1 Hz. En realidad este pico de frecuencia pues va a estar dado también por la frecuencia cardíaca.
Y van a haber también picos relacionados con la respiración y armónicos de la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas dos señales que nos llegan? Todo el procesamiento de esta señal de pulsioximetría depende de una ley que se llama la ley de Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert dice que cuando emitimos una luz con una intensidad I sub 0, intensidad inicial, al atravesar un medio y llegar al otro lado, pues la luz que llega al otro lado tiene una intensidad que es menor a la intensidad con que partió. ¿Por qué? Porque mucha de esta luz ha sido absorbida en el medio. Y la cantidad de luz que se absorbe pues tiene que ver con un coeficiente propio del medio, que es el coeficiente de extinción, la concentración que haya dentro de esta muestra y el espesor del medio. Y por eso entonces, si aplicáramos eso dentro de, tal como está ahí dentro del esquema pues, de un pulsoxímetro con un dedo en el medio, ignorando el resto de tejidos, ahorita vamos a ver por qué, tendríamos que cuando la arteria se amplía por efecto del pulso del corazón, del latido del corazón, pasa más volumen de sangre y entonces la arteria se extiende, se expande. Entonces allí habría más distancia, mientras que cuando ya retorna a su estado normal, pues hay menos distancia. Además de eso, si hay más hemoglobina, habría más concentración, mientras que si hay menos, tendríamos menos concentración y eso afectaría entonces todo este valor de absorción. Sin embargo, eso hace varias suposiciones. Uno es que la luz es monocromática, otro es que los hacen paralelos y el otro es que la homogeneidad hay homogeneidad en el medio. Y pues la verdad es que en la vida real ninguno de estos tres se cumple. Así que la ley de Beer-Lambert así solita no nos sirve para nada porque además no conocemos estos valores. Listo. Y son diferentes además de una persona a otra. Así que con eso solamente no podríamos hacer un cálculo de la saturación de oxígeno. Entonces, la forma de quitarnos eso de encima es considerando que va a haber una intensidad máxima durante la diástole, aunque aquí nos falta el letrero, debería aquí decir durante la diástole hay una intensidad máxima y durante la sístole hay una intensidad mínima. ¿Por qué? ¿Por qué esa intensidad es mínima durante la sístole? Porque va a estar más inflada la arteria, va a extenderse más y como está más extendida la distancia es mayor y si la distancia es mayor pues entonces se reduce la intensidad de la corriente que llega al otro lado, la intensidad de la luz que llega al otro lado, mientras que durante la diástole hay menos distancia, entonces la intensidad de luz que llega al otro lado es máxima, es la mayor. Esto va a ser unas intensidades que van a estar fluctuando debido a los latidos del corazón que hacen que la sangre pase continuamente por las arterias, inflándolas y expandiéndolas y contrayéndolas. ¿Listo? Pero además de eso vamos a tener unos valores constantes que van a depender de los huesos, la piel, los músculos. Sin embargo, esos no están pulsando y como no están pulsando, entonces son valores constantes, que es esta parte amarilla que vemos aquí. Mientras que la parte variable tiene que ver con la arteria en sí. Entonces, si tomamos estas dos ecuaciones y las restamos y le sacamos un logaritmo, entonces aquí vamos a ver que el logaritmo de estas dos intensidades es igual pues a la resta de la distancia máxima menos la distancia mínima por este factor que incluye los coeficientes de extinción. Ojo que estos son los coeficientes de extinción de la hemoglobina oxigenada, esta de acá, y la hemoglobina desoxigenada para cierta longitud de onda, que puede ser la longitud de onda roja o la longitud de onda infrarroja. Y luego están las concentraciones de la hemoglobina desoxigenada y la hemoglobina oxigenada. ¿Listo? Entonces, estos valores son los mismos, son constantes realmente porque ahí no está cambiando nada, sea que la arteria esté expandida o no. Por eso es que se colocan aquí. Por eso es que al hacer la resta termina siendo un factor común. Mientras que las distancias, pues sí no terminan siendo comunes porque estas sí cambian de la sístole a la diástole. Entonces, lo que hacemos luego es tomar un ratio, una relación que se va a llamar R, y esa relación R lo que va a hacer es dividir esos dos valores para las dos intensidades.
Lo que pasa es que aquí, hasta este punto, igual necesitaríamos conocer el coeficiente de extinción y las concentraciones para poder calcular, o bueno, en realidad las concentraciones serían lo que calcularíamos, pero necesitaríamos conocer el coeficiente de extinción, las intensidades y las distancias, y realmente no conocemos ninguna de esas. Si pudiéramos operar con esto, nada más necesitaríamos un LED, pero todavía no podemos operar con esto porque todavía tenemos muchas variables desconocidas. Entonces necesitamos la ayuda de dos LEDs. Y esos dos LEDs lo que van a permitir es que hagamos una relación entre esa misma respuesta para una longitud de onda y para la otra longitud de onda, permitiendo que estos dos valores, bueno, no, que estos dos valores se cancelen, ¿ya? Lo cual nos quedaría entonces nos dejaría entonces solamente con los valores del coeficiente de extinción para el rojo, la longitud de onda del rojo, y los coeficientes de extinción para la longitud de onda del infrarrojo, y luego pues tenemos estos valores que son iguales, la cantidad de la concentración de hemoglobina desoxigenada y oxigenada, pues en ambos casos sería la misma porque no está cambiando. Ahora volvemos a nuestra ecuación original pues de saturación de oxígeno igual a la concentración de hemoglobina sobre la concentración de hemoglobina desoxigenada y la oxigenada, y vamos a llegar a otra ecuación que ya encontraremos, pero antes es bueno ver esto que es la curva de absorción para las dos longitudes, para las longitudes de onda de 650 y 950 nanómetros, y para la hemoglobina desoxigenada y la oxigenada. Como ven, la curva de absorción es diferente. Como la curva de absorción es diferente, eso es lo que hace que los valores aquí y aquí sean diferentes para para las dos longitudes de onda que deseamos, además la infrarroja y la roja. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos, digamos, resolver utilizando estas ecuaciones que tenemos acá, las ecuaciones que tenemos aquí antes, podemos resolver y determinar que R es igual pues a esto que tenemos acá, que incluye el valor de saturación de oxígeno, los coeficientes de extinción para las diferentes longitudes de onda, ¿listo? Y luego determinamos que la saturación de oxígeno depende de los coeficientes de extinción, de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada para determinadas longitudes de onda, multiplicados por R, ¿cierto? Y ya, básicamente, o sea, tenemos R y tenemos la saturación. Entonces, en última, la saturación de oxígeno depende de los coeficientes de extinción y de R. Esto es bueno porque nos quitamos muchas variables de encima. No necesitamos pensar en distancias, no necesitamos calcular, medir las concentraciones directamente, obviamente, pues ese era todo el punto del asunto. Y bueno, ahora la cuestión es, listo, ¿y de dónde sacamos estos valores? Pues primero veamos de dónde sacamos R. R lo vamos a sacar de la relación de precisamente de las intensidades de esas longitudes de onda que están llegando a través de la onda fotopletismográfica. Como dijimos, llegaba una onda fotopletismográfica para rojo y para infrarrojo. Y para ambas, esa onda va a tener un componente DC y un componente AC, que son los que estamos observando aquí. Entonces, al calcular ese componente AC y ese componente DC, lo que estamos haciendo es medir los valores de intensidad durante la diástole y durante la sístole. Lo que tenemos allí obviamente no es una medición de intensidad de luz, sino una medición de intensidad de corriente y de voltaje, pero en últimas ellos terminan siendo proporcionales precisamente a la intensidad de la luz. Y entonces, al tomar esos valores, como ya hemos dicho, para las dos longitudes de onda, rojo e infrarrojo, entonces podemos tener nuestro valor R. Listo, entonces ya tenemos R. Y ahora, ¿de dónde sacamos estos otros valores? Pues ahí la cuestión es, y antes de llegar a eso, miremos cómo a medida que cambia la saturación de oxígeno, se va modificando la curva, ¿no? A 100% es completamente oxigenada,
mientras que al 0% sería completamente desoxigenada. Entonces la curva se mueve entre esos dos valores, que realmente en la vida real uno nunca va a tener valores tan bajos como un 50%, un 40%, es muy raro. O sea, no los hay, no se dan. Entonces, faltaba encontrar los coeficientes de extinción, pero afortunadamente esos coeficientes de extinción sí se pueden encontrar en la literatura. Y con ellos entonces podemos determinar que el coeficiente de extinción para 650 nanómetros, que es la luz roja, lo tenemos para la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada. Y lo mismo para 940 nanómetros, que es la luz infrarroja, tenemos hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Y ya con esos valores, entonces todo eso lo podemos meter en esta ecuación en la cual ya tendríamos R, porque lo estamos midiendo a partir de los voltajes que están ocurriendo en el circuito, y tendríamos todos los coeficientes de extinción que los sacamos de la literatura, y eso nos da una relación entre R y la saturación de oxígeno, que es esta que vemos aquí, la línea discontinua, ¿cierto? Que es la relación teórica entre esas dos variables. Aquí de todas maneras ocurren varios problemas, y es que en la vida real hay muchas otras cosas que afectan la medición. Una es la falta de homogeneidad del medio, otra es que hay mucha dispersión de la luz dentro del medio, otra es las diferentes características de la piel y de los dedos de las personas. Entonces lo que se hace, aunque esta es la ecuación teórica y de ahí sale todo lo que calculamos, en última los fabricantes optan por hacer es generar una, una medición a partir de mediciones experimentales en pacientes a los cuales se les toma una muestra de sangre arterial para calcular los gases en la sangre, y entonces ahí pueden calcular el oxígeno arterial. Y mientras hacen eso, pues están midiendo también con su sensor la saturación de oxígeno y determinan una relación experimental basada en este tipo de ecuaciones, en que ellos cuadran los factores gamma o K, y en que encontramos que la entrada va a ser R, que lo estamos midiendo desde el sensor, ¿cierto? Y la salida pues es la saturación de oxígeno, y estos factores los adecuamos de acuerdo a lo que encontramos en los experimentos con las personas, o lo que los fabricantes encontraron en los experimentos con las personas. Y esa es nuestra curva de calibración. Ya desde un punto de vista ingenieril, pues tenemos que preocuparnos también por muchas otras cosas, como por ejemplo que hay muchos factores que afectan la señal que se obtiene. El movimiento del dedo dentro del sensor va a afectar la señal. El hecho de que el dedo no esté completamente metido dentro del sensor va a afectar la señal. El hecho de que la persona tenga esmalte en las uñas va a afectar la señal. Y otro tipo de problemas que pueden afectar la coloración de los tejidos van a afectar la señal. También puede haber problemas por la luz ambiental, si se filtra mucha luz ambiental o si están conectados a otros equipos, también se puede afectar. Para nosotros medir entonces el adecuado funcionamiento del sensor de pulsioximetría, tendremos diferentes tipos de simuladores. Algunos son bastante completos, en los que se utilizan membranas de oxigenación y bombas donde se mezclan el oxígeno, nitrógeno y el CO2, para lograr pasar un líquido que sea similar a la sangre, y entonces esto pasa por la sonda, pues el sensor de pulsioximetría. Hay otros que son muy sencillos, en los que simplemente se tienen dos materiales que simulan la absorción de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, y ellos dos van girando, y entonces se obtienen diferentes valores. Bueno, algunos giran, otros simplemente se desplazan, pero pues obviamente la mezcla de estos dos materiales en diferentes cantidades nos va a dar diferentes concentraciones diferentes niveles de saturación. Hay otros similares a estos, pero pues que ya hacen fluir el líquido por unos, por unos tubos. Y hay otros muy sencillos que funcionan solamente para un solo valor de saturación de oxígeno, y que nosotros podemos pulsar para que se muevan, y al moverse generen el pulso. Esto es importante. Si no hay pulso, no se puede medir la saturación de oxígeno, porque el principio de saturación de oxígeno
parte de que hay un pulso y de que hay una sístole y una diástole. Si no hay sístole y no hay diástole, no se puede medir la saturación de oxígeno con este método. Se puede medir con medida directa química de los gases arteriales, pero no con el método que utilizamos nosotros de pulsioximetría. Ahora, lo que pasa es que si no hay sístole y no hay diástole, pues o el paciente está muerto o está mal puesto el sensor, o también pueden ser pacientes que tienen corazones artificiales que no laten de la misma manera, sino que son simplemente bombas y en ellos pues no hay sístole ni diástole. El sensor, los dos tipos, digamos, de calibrador más conocidos de saturación de oxígeno son estos, de los dedos con un solo valor cada uno, o estos otros, que lo que hacen es como reflejar el funcionamiento del sensor. ¿Por qué? Porque donde el sensor tiene dos LEDs, ellos tienen un fototransistor, y donde el sensor tiene el fotodiodo, ellos tienen un LED. ¿Listo? Y lo que hace es, de acuerdo a lo que está entrando por el sensor, los LEDs del sensor, y a lo que uno ha configurado como la respuesta, el nivel de saturación, pues él va a calcular una disminución en la intensidad de la luz que va a llegar al otro lado. Entonces este LED que está en contacto con este fotodiodo de acá está sincronizado con la luz roja e infrarroja que está llegando y está al final emitiendo una intensidad de luz equivalente a la que ocurriría debido a la absorción por la cantidad de hemoglobina oxigenada o desoxigenada. Entonces este es un tipo muy común de simulador de pulsioximetría. Lo que pasa es que, ahí sí volvamos por acá, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto hace que el simulador dependa mucho del fabricante, porque esos valores de intensidad de los LEDs y la intensidad esperada por el fotodiodo para diferentes valores de saturación dependen de las características de los sensores del sensor de pulsioximetría, y entonces para cada fabricante las características son distintas. Así que hay que hacer una configuración de este simulador de acuerdo al fabricante. Y luego ya tenemos aquí entonces nuestra bibliografía recomendada, que es este libro muy completo, un libro entero dedicado al diseño de pulsioximetría, de pulsioxímetros, y otra bibliografía que podría ser de interés. Entonces, muchas gracias por su atención.